Bien, para hablar sobre este tema del gasolinazo, le doy la bienvenida al diputado federal Víctor Sánchez Orozco, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de México, representante del Movimiento Ciudadano también. Bienvenido, diputado, gracias, buenas noches, vía Skype desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, Fernando, es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, diputado. Aquí hay un tema, independientemente del tema económico, aquí hay un tema social gravísimo, por lo que estamos viendo que ocurre en las calles, por los saqueos, por los enfrentamientos, por las muertes. Desgraciadamente ha habido muertes ya reportadas, pero algo que me llamó muchísimo la atención y que creo que se le va del radar a mucha gente es precisamente lo que está por discutirse. Usted lo mencionaba y es muy importante, la discusión de la Ley de Seguridad Interior. En este momento, en un momento en que hay descontento social, hay gente en las calles y continuará habiendo gente en las calles. ¿Por qué es tan delicado el tema? ¿Por qué es tan importante hablar de la discusión de la Ley de Seguridad Interior en este momento particular? Es muy relevante, Fernando, porque se trata de que en esta ley de seguridad interior el PRI y el PAN está proponiendo que en algún momento el ejército o las Fuerzas Armadas también puedan intervenir, incluso en contener manifestaciones. Y con toda la tradición de terror que se tiene de violaciones graves a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, esta ley que se va a discutir y que puede ser hasta un albazo también del PRI y el PAN, resulta preocupante para muchos de nosotros como diputados y para la sociedad, Fernando. Hay dos propuestas aquí, concretamente, lo menciona bien usted, del PAN y del PRI en este caso. A ver, vamos a ver, si se me escapa algo, usted me dice. La del PAN propone la conformación de las Fuerzas Especiales de Apoyo Federal que capacite a militares y marinos para realizar tareas de seguridad y investigación de delitos del fuero civil. Pero esta es la parte delicada a la que usted se refería. Considera como ataques a la seguridad interior aquellos actos para destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la prohibición de bienes o servicios públicos. Es decir, si se bloquea una carretera, caería dentro de este renglón y podría participar el ejército directamente en este hecho. Sí, Fernando, y más aún, hay algo todavía más delicado en el tema de la propuesta del PAN. Habla incluso que se pueden hacer intervención, a las comunicaciones privadas. E incluso algo que pudiera ser hasta inconstitucional, porque dice que esas intervenciones puede hacerlas el centro, es decir, que se conformaría una especie de mando, un centro donde estarían representadas las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Pública, tanto federales como estatales, y dice que ese centro puede hacer esa solicitud a un juez de control. La Constitución prevé que tenga que ser un ministerio público, y eso pues puede ser un tema inconstitucional, pero además pues es algo pues delicado, que un tema de las Fuerzas Armadas que nunca han sido capacitadas para ejercer funciones de seguridad preventiva o de seguridad pública, pues sí se podríamos ver cosas peores de las que ya hemos visto, incluso con las fuerzas federales, como fue el caso de Nochistlán, Fernando. Así es. Nada más quiero hacer una aclaración, me corrige si estoy mal, diputado, pero eso de la intervención de Comunicaciones Ciudadanas es parte de la propuesta del PRI, que también habla de el arraigo, la intervención del ejército en situaciones preventivas de orden interno. Serían las dos propuestas, PRI-PAN. Ahora, quiero preguntarle, hay quienes aseguran o piensan que si las cosas continúan de la manera en la que van, va a haber un levantamiento armado. Ahora, el hecho de pensar que pudieran participar el ejército le echaría más leña al fuego. ¿Qué piensa usted? Yo creo que puede ocurrir eso. Hay mucha molestia, Fernando, en todos lados, en todas las ciudades. Lo estamos viendo con estas manifestaciones, que a pesar que el presidente ha salido junto con su gabinete, pues a tratar de vendernos su verdad, sus razones, vemos que las manifestaciones y el rechazo popular está creciendo. El hecho de meter las Fuerzas Armadas a contener las protestas, podrían ocurrir graves problemas. Otra situación también que vemos en estas propuestas es que dice que en el momento en que entren las Fuerzas Armadas tendrá que ser quien coordine un mando militar. Entonces, eso también es gravísimo, porque es que el poder civil esté sujeto
a un mando pues que es de la milicia, que además hay que volver a insistir, no tenemos la capacitación y la preparación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, en seguridad preventiva, mucho menos, Fernando, en un tema que es tan delicado como son las manifestaciones populares. Ahora, en estas manifestaciones, desgraciadamente, ha habido hechos violentos y, de acuerdo a denuncias ciudadanas, son grupos identificados, particularmente han señalado que pudieran ser infiltrados. ¿Qué opina usted acerca de estas denuncias ciudadanas que se han hecho en torno a que son grupos coordinados que pudieran incluso ser parte de algún movimiento político? Pues, Fernando, nosotros estamos de acuerdo que incluso estas infiltraciones, según la evidencia que se puede percibir en México y en varias ciudades del país, pueden ser orquestadas por el mismo sistema, por el mismo PRI gobierno, con el ánimo de deslegitimarlas, de alguna manera buscar cómo quitar esa legitimidad que tiene, la espontaneidad con la que se han organizado y quitarles este tema ciudadano. De alguna manera estamos viendo pues y que se está infiltrando la ley del garrote para buscar cómo inhibirlas y detenerlas en virtud de que pues el gobierno sí está muy preocupado, Peña Nieto sí está preocupado porque pues el rechazo está creciendo, ¿no? Y ahora, yo también quiero llamar la atención a esto que es muy importante. No hace muchos meses que llamábamos la atención en el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, se le daban facultades a los militares para intervenir comunicaciones privadas, y nosotros ahí y algunos otros diputados de oposición señalábamos que esto era inconstitucional y que era algo riesgosísimo porque entraba en la esfera de los civiles. Y también fue así que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando, también presentó una controversia constitucional contra esa reforma. También es un intento de darle esas facultades a la milicia y que va pues en contra de los derechos humanos y violenta sobre todo la esfera del fuero civil. Un momento muy delicado cuando ha habido tantas denuncias sobre presuntas violaciones a derechos humanos por parte del ejército mexicano. Ahora dígame algo, porque aquí no me hace sentido. Si no estoy mal, hace unos meses, para cerrar el año pasado, el secretario de la Defensa estaba pidiendo que regresaran a los militares a los cuarteles. Esto iría completamente en contra de lo que se está planteando en esta discusión de la Ley de Seguridad Interna, ¿no? Sí, Fernando, lo que ocurre es que pudiera ser también una estrategia que tiene el gobierno federal para pues, hacerse el difícil, tal vez el secretario de la Defensa Nacional, en un país donde los problemas de seguridad, de violencia, de delincuencia organizada, pues ha rebasado desafortunadamente todos los niveles de gobierno, y donde también la intervención de las Fuerzas Armadas pues ha sido muy cuestionada por esas graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, pudiera ser parte de esta estrategia que están queriendo acomodar desde el gobierno federal, precisamente para buscar cómo doblar y llevar adelante esta iniciativa de ley, Fernando. Vamos a estar muy al pendiente porque esto se va a discutir el día de mañana, si no estoy equivocado, la discusión de la Ley de Seguridad Interior, para ver cómo evoluciona, porque hay también mucho temor de que se convierta en una oportunidad de represión en un momento en que estallan las protestas no solo en la Ciudad de México, en la República Mexicana, en muchos estados, en Veracruz, en Nuevo León, en la Ciudad de México, en fin. Vamos a estar muy al pendiente. Diputado, agradecerle que haya arrojado luz sobre este tema y nos haya dado su punto, ha sido muy importante para nosotros y para nuestra audiencia. Muy amable, diputado. Gracias, Fernando, gracias a ti y a tu audiencia, muy amable a ti. Buenas noches, muy amable. El diputado federal Víctor Sánchez Orozco, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de México. A una